voluntad del Eterno que me ayude a expiar. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim, de este curso Las Leyes Noágidas, Fundamento y Práctica, impartido por el Rab Asher Kakwa, dentro del marco de estudio de la Fundación Orahaim. Les agradecemos a todos por estar aquí presentes, por conectarse una vez más a este espacio. Les recordamos que esta clase es subvencionada por esta institución y el Rab Kakwa tiene un programa de estudios bien diseñado para poder impartir estas clases. Para las personas que nos van a ver en el futuro en YouTube con una grabación, les invitamos siempre a que vayan y revisen los videos anteriores que se van a encontrar disponibles en la lista de reproducción para que encuentren el hilo conductor de la clase y de todo el curso, para que no se vayan a perder y solamente tomen una parte descontextualizada de todo el curso que se ha venido desarrollando. Esta es una clase que forma parte de un conjunto, por lo tanto es importante que se vea y se estudie en ese contexto para que pueda ser comprendida de manera apropiada. Como cada noche, bueno, tenemos la disertación por parte del RAP, vamos a tener el periodo de preguntas y respuestas después de la clase, con la mecánica ya usual de levantar la mano y poder participar Cámaras de encendidas también. cámaras encendidas. Muy bien, Rabe, es correcto. Es de suma importancia que se mantengan las cámaras encendidas. ¿Por qué? Pues porque de esa forma existe una verdadera interacción. Podemos realmente ver reacciones de los estudiantes. Es muy importante para la persona que está dando la clase el ver las reacciones de las personas, porque así también uno puede ver qué tanto se está comprendiendo el tema o si hay algo que se tiene que aclarar. Por eso es importante. Muy bien, Rap. Bueno, pues este es su espacio. Les agradezco a todos por estar aquí y lo dejo con cámaras y micrófonos. Adelante, Rap. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido un bonito día. Estén comenzando la semana con mucha fuerza. Creo que algunos estuvieron en la clase del domingo, entonces empezamos también con mucho estudio en la semana. Y bueno, Baruch Hashem, hoy vamos a hablar a continuar sobre el tema de cómo es de parte de un animal vivo, de esta prohibición que tiene Bnei Noach. Y mencionamos casi al final de la clase pasada el tema de no hacer sufrir un animal. Ya, entonces quiero ampliarme un poquitico más en en este último tema de no hacer sufrir un animal. Pero igual voy a hacer un pequeño resumen desde la clase pasada, porque también decíamos que tiene algo que ver el tema de hacer sufrir un animal con esta prohibición de no tomar parte de un animal vivo y consumirlo. También estábamos hablando de que no, o sea, de manera de resumen, pues ya empezando un poco la clase, con respecto a la clase pasada, de manera de resumen, estábamos hablando de que no todos los animales entran dentro de lo que es la prohibición de tomar parte de un animal vivo. Principalmente estamos hablando que se refería a animales domésticos o animales hayot o behemoth, como dice la Torá, o sea, animales y bestias, o sea, bestias salvajes o animales domésticos también. Pero hablamos también de que todas las criaturas marinas o reptiles o anfibios no entran dentro de esta prohibición. Pero inmediatamente tratamos de aclarar de que no por eso estamos diciendo de que se puede hacer lo que sea con los animales. Entonces ahí es donde entra, según Rambam, como vamos a ver hoy, este otro aspecto, como esta subdivisión, vamos a decirlo así, de la prohibición Eber Min Ahai, así escribe, lo voy a escribir aquí en hebreo, bueno, la transliteración en el chat para que sepan un poco cómo se dice, Eber Min Ahai. O sea, es como parte de min, es como de un animal vivo, de una hayá, una bestia, puede ser doméstica o bestias salvajes, etcétera. Pero todo lo curioso del asunto es que esta prohibición no aplica, según lo que estudiamos, y también están en la Halajá, en otros libros para Bnei Noach, que también vamos a estudiar Bezrat Hashem, bueno, no sé si aquí con la fundación, pero igual yo más adelante con mi grupo, el libro de Ética Universal, que también lo recomiendo mucho. Ahí en la parte final del libro habla un poco sobre
estos detalles, de pronto no tan detallado como yo a veces lo traigo aquí, pero a la práctica, le masé, o sea, en la práctica. Y ahí precisamente también está lo que estoy diciendo, o sea, ahí está escrito de que los animales que son acuáticos o anfibios, como las ranas y todos estos animales, no entran dentro de la prohibición. Pero ahí es donde inmediatamente tenemos que traer la otra prohibición, que es Sa'ar Balei Haim. También la voy a escribir aquí en el chat. Un segundo. Sa'ar Balei Haim. O sea, eso significa causarle o provocar dolor a los animales, ya, a cualquier animal. Entonces, en resumen, tenemos como quien dice dos prohibiciones aquí o dos preceptos que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, con nuestra relación como seres humanos que estamos precisamente en la cúspide, digamos, de la creación, porque así está escrito también, Hashem creó el mundo, todo lo que existe en el mundo y todo lo que incluso no podemos ver, o sea, todo lo que son los ángeles, todo lo que son los seres de las clipot, todo eso Hashem lo creó en aras del hombre. Entonces el hombre está en la cúspide de la creación. El hombre, por eso vemos que al Adán se le dio ese dominio. Eso lo vamos a ver ahorita. Se le dio dominio. ¿Qué significa dominar? O sea, como un rey. El rey que domina. Y obviamente un rey justo debe ser un rey precisamente que domina en aras también de la creación. O sea, que gobierna en aras de la creación. Esto es una discusión que vamos a ver muy rápidamente ahorita. Pero el punto es que dentro de eso que se llama, o dentro de eso que entendemos que somos la cúspide de la creación, pues entonces tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones y una, no tomar parte de un animal vivo. Específicamente, eso es una crueldad de hecho, pero hay está específicamente dicho, o sea, está claramente dicho en las provisiones para Benei Noach. Igual es una crueldad, pero igual no se debe hacer por una prohibición específica que se llama Eber Min Ahai. Cuando decíamos la clase pasada de que no todos los animales caían en esta categoría, es porque así los sabios lo discuten en el Talmud y lo traen. Eso está en Masejet Julin, en la página 112. Ahí se trae un poco este tema de parte de un animal vivo, etcétera. Entonces, Julin es un tratado que habla mucho sobre el kashrut, o sea, todo el tema de que son las leyes judías para alimentación, ¿ya? Pero también los sabios mencionan en diferentes partes del Talmud sobre, bueno, ¿y qué pasa con Benei Noach? ¿Ya? Entonces, eso es lo bonito de los sabios de Israel, de estar aclarando, aunque en ese momento no había tanta gente como ahora de pronto buscando practicar las leyes noajidas, pero los sabios siempre se preocuparon por eso. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hashem hizo un pacto con las naciones. Entonces ahí en el Talmud, en Julín, en la página 102, encontramos esta provisión, se menciona un poco el tema de Eber Min Ahai, de parte de un animal vivo. Entonces, a la Halemase, o sea, en la práctica, no todos los animales están, no sobre todos los animales recae esta provisión. O sea, quiere decir que hay animales en los que si se le arranca un miembro mientras está vivo y se come, no se transgrede esa prohibición. Pero sí se transgrede otra prohibición, que es la que tenemos allá abajito, que se llama Sa'ar Balei Haim, o sea, provocarle sufrimiento a los Balei Haim, a los animales. Ya, entonces, de una forma u otra, estos son actos de crueldad. Pero lo único que estoy diciendo es que los sabios o la Torá prohibió específicamente el tema de arrancar partes de un animal mientras está vivo. Lo puso como una prohibición aparte. Eso es como, por ejemplo, en el kashrut de nosotros, en la alimentación judía. Tenemos muchas cosas que están prohibidas, muchos tipos de animales que se pueden hacer prohibidos, de pronto no están prohibidos, pero en la manera que se murieron, en la manera que si la shejitá lo invalidó, etcétera, se puede hacer prohibido el animal. Entonces, pero encontramos una prohibición muy clara en la Torá que dice que el cerdo es un animal impuro, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que de manera general tenemos muchas cosas que están prohibidas para judíos, pero en algunas la Torá lo especifica muy claramente y dice cerdo no, o sea, el cerdo lo menciona con nombre propio, ya, a pesar de que dice los animales impuros, los animales impuros están prohibidos, pero viene y en un versículo específico habla del cerdo, dice el cerdo no. Entonces acá es lo mismo, tenemos que todos estos actos se llaman crueldad con los animales,
pero, o sea, haciendo esa analogía, pero con respecto a arrancar partes de un animal mientras está vivo, está claramente expresado, ¿ya? Eso me refería. Y cuando los animales no están en esta categoría que ya mencionamos, entonces entra la prohibición de salva lejaín. En pocas palabras, no podemos hacer con los animales lo que nos parece. Somos puestos para dominar y se espera precisamente que el hombre sea menos animal, vamos a decirlo así. O sea, que sea el ser humano precisamente sea alguien que se conduzca de manera correcta con la creación y también con otras cosas de la creación, no solamente animales. Bien, entonces eso estamos hablando de la clase pasada. Y también entramos en un tema un poquito, digamos, de debate con respecto a lo que fue la carne de los supermercados, o vamos a llamarlo así, carne de venta pública. ¿Por qué? Porque alguien me preguntaba, bueno, pero acá donde yo vivo no hay, o de pronto hay carnes que no están en supermercado. Entonces quiero aclarar de que me refiero a carnes de venta pública que esté regulada por el gobierno, ¿ya? Por la institución o por institución que el gobierno determinó para vigilar estas cosas. Esto también tiene los sabios en cuenta para otros aspectos alágicos, o sea, la vigilancia que un país establece o la institución que tan rigurosa es la vigilancia en ciertas cosas sobre la alimentación en los países. Ya, hay mucha rigurosidad en esto. Y también hay muchas malas prácticas, por eso hay una vigilancia con respecto a esto. Bien, entonces, se está explicando en ese momento de que estas carnes de venta pública que está regulada, ya sea un mercado pequeño, un mercado público, están reguladas, hay autoridades que están vigilando eso. Podemos confiar, y así también a los sabios, de que no hay problemas de Everminahai. O sea, no hay un problema de parte de un animal vivo. O sea, la persona puede comer tranquila, por decirlo así. O sea, no va a pensar, bueno, esta carne será que sí, me la puedo comer, no me la puedo comer, qué tal que este animal, digamos, lo empezaron a despiezar cuando todavía está vivo. Entonces, lo que están diciendo los sabios es, esto no se preocupen de eso. O sea, esto ya podemos confiar en que las autoridades, la regulación que tienen y los procesos que se han establecido hoy día, que son automatizados, que tienen ya una vigilancia, que tienen que cumplir. O sea, mire, los que son productos cárnicos y sobre todo peces, tienen que cumplir con un montón de reglamentaciones. Por lo menos aquí en Colombia, y creo, yo estuve en Ecuador también en una empresa de peces, de atún, una tunera, y también tiene muchas regulaciones. Me disculpen un segundito, ya ven. Ok, ya regresé, disculpa. Estaba precisamente el perrito ladrando aquí, está haciendo mucha bulla, lo fui a sacar. Y bueno, le estaba diciendo que entonces la persona no es que va a comprar la carne con esa zozobra, con ese temor, y qué tal que este animal en verdad no se esperó a que muriera y se empezó a despedazar, a desprezar, a despiezar también. Entonces no hay problema de eso. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. En diferentes países, o sea, estos alimentos que son cárnicos y los peces más todavía, son alimentos que tienen mucha tendencia por su composición a dañarse, a deteriorarse, que tienen problemas incluso que pueden ser riesgo para la salud pública. Entonces estos alimentos tienen mucha vigilancia y tienen muchos decretos. Por ejemplo, este certificado HACCP obligatorio para, para lo que es empresas de peces, de pescados. Y este certificado fue desarrollado por la NASA. Ya, o sea, fue un proceso que se hizo para los alimentos que se enviaban para los astronautas que llevaran al espacio. Entonces, es riguroso. Entonces, estos exigen muchos estándares de calidad
También con la carne, aquí en Colombia el decreto 1500, o sea, el decreto 1500. Entonces, lo que le estoy diciendo es que hay mucha regulación, incluso desde el aspecto de salud del animal, porque también tiene que mirar un veterinario cómo está el animal, si el animal no tiene algún tipo de enfermedad, si no tiene parásitos, si no tiene, o sea, hay unos estándares que tiene que cumplir el animal para poder ser sacrificado, para poder ser faenado, vamos a decirlo así. Entonces, se puede confiar en esto, la persona no debe estar, o sea, no es correcto, no es bueno que esté pensando, ¿será que esto sí me lo puedo comer? ¿Y qué tal que el animal fue despedazado mientras está algo? No, o sea, los jajamí dictaminaron que se puede confiar en estos procesos, obviamente no es por un capricho, sino que se sabe que incluso se consultan expertos, como en muchos otros casos, antes de dictaminar, porque también hay una realidad, o sea, cuando los jajamim saben mucho de Torah y hay algunos que son expertos también en ámbitos de la ciencia, pero a veces se consultan a expertos en el tema y se ha consultado a uno de los expertos más grandes que hay en el tema de faenado de animales y él precisamente explica en sus libros que este experto, que lo mencionamos la vez pasada, que el animal ya cuando ya el animal empieza el proceso de despiece, o sea, de fraccionarlo, el animal ha muerto, ya, el animal ha muerto. Entonces la persona debe estar tranquila, puede confiar y comer esta carne, no tiene que comprar kosher, o sea, no tiene que comprar carne kosher. Y la única razón por la que mencionamos eso es por el tema de que de pronto existe la plena confianza y seguridad de que la carne faenada por un judío, pues obviamente se cumple con estos estándares. Pero vemos entonces que no necesariamente una persona tiene que hacer esto de comprar la carne faenada por un judío, sino que puede confiar completamente en la faenada por estas organizaciones o estos frigoríficos que están vigilados por por el gobierno, por entidades de gobierno, ¿ok? Entonces, de manera clara, no debe haber preocupación por eso, la persona puede consumir ese tipo de carnes que compra. Eso fue algo que mencionamos la clase pasada. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquitico más de lo que es Zahar Balei Haim, hacer provisiones, perdón, hacer a un animal sufrir, hacer sufrir un animal. Y sobre esto, también los sabios discuten en el Talmud, pero no discuten si es prohibido o permitido. Está claro que está prohibido. Sino, como muchas otras cosas, los sabios discuten si para Benei Noach esto aplica. Uno pensaría por lógica, suena raro que los sabios estén discutiendo si esto aplica para Benei Noach. Ahí está el punto, por el que Hiskuni nos decía cuando empezamos a estudiar los conceptos y la introducción, que Benei Noach, o sea, las naciones en general tienen la lógica necesaria para seguir los mandamientos. O sea, hay mandamientos que pueden seguir por lógica. Y sobre esto hay una pregunta, o sea, ¿por qué, digamos, una persona debería seguir lo que dice el judío? O sea, ¿por qué en este ámbito de vida, digamos, como justo las naciones, una persona debería seguir lo que dice los judíos? No cualquier judío, sino judíos que, digamos, han dictaminado estas leyes, personas que están preparadas para estas clases. Entonces, vale la pena la pregunta, o sea, ¿por qué no seguir a la ciencia? Por ejemplo, yo les haría una pregunta que me gustaría que me respondan, ya sea por el chat o muy brevemente, si quieren poner el micrófono, pero yo les preguntaría, ¿por qué la Torá nos prohíbe a los judíos comer cerdo? ¿Qué piensan? Pues, Rap, yo normal que no tienes. he escuchado el tema de la prohibición de comer insectos. Y según tengo entendido, dentro del cerdo se aloja un insecto, una especie de piojo, mosca, algo así por el estilo. Ajá. Pues eso es una parte que yo tengo conocimiento sobre eso. Ok, pues está bien. ¿Y quién más opina? Ya sea por el chat, si quieren, pueden escribir por el... Yo pienso que es por salud, como por sanidad, como para el cuerpo de la señora persona. Rosa Más dice bien. que por salud. Bueno, aquí voy a calificar, vamos a ver. De pronto por la bacteria. Yo mentira. aquí es por una bacteria que tiene el cerdo, disculpe. Una bacteria, ok. Hay otra explicación más, No, mística.
Me gustaría, yo sé que de pronto tú sabes, Ok. Israel, pero vamos a ver Ah, qué me dicen las otras personas. Antes de que tú, te dejaría de último para que tú, digamos, hagas tu aporte. Dice acá José López, por un, entre comillas, cortocircuito espiritual. No sé a qué se refiere. ¿Qué sería un cortocircuito espiritual? Si me puede explicar. Y él sí dice, será porque tiene pezuña hendida. La pezuña hendida es una un simán, es una señal de kashrut, de un animal puro. Ok. Perdón, Tiene porque pezuña si hacían hendida, pero no sacrificios, dice Aleja, altura Aleja. ¿Cómo dice la señora Lisa? porque se hacían sacrificios con él, ¿Por qué qué? porque se hicieron sacrificios con ellos. Sí, los paganos, digamos, algunos idólatras. Ujú, ujú. Ok. Vamos a ver. ¿Quién más dice? La señora Rosa. A ver, yo creo, estudié una vez, he oído que es porque el cerdo tiene órganos parecidos al ser humano. De hecho, dicen que el hígado es muy parecido al del ser Eso es humano. cierto, lo dice una tribu caníbal de Nueva Guinea, que, bueno, ya no es caníbal, pero ellos cuentan que cuando consumían carne humana, que era muy parecida el sabor a la carne de cerdo, sí, es cierto. Ok. Sí, de hecho hay Raquel, doctores que cogen órganos de los cerdos es compatible el para cerdo con ciertas cosas de la anatomía humana también, es cierto. ¿Quién más dice la Yo, señora Raquel? yo pienso que es porque, pues digo yo, por lo que en la Torah dice que está prohibido comer el cerdo, o sea, sería un precepto para el judío, pues para el judío. Porque la pregunta es, ¿por qué el judío no puede comer el cerdo? Entonces, digo yo, mi opinión es por lo que en la Torah dice que no se puede comer. Ok, muy bien. Ahora sí, para terminar, gracias a todos, gracias Rajelita. ¿Quién? Rabino, Dígame. bueno, la Torá lo especifica y dice no comas el cerdo, como también dice que no comas la liebre, pero es que estos animalitos tienen una cualidad para hacer kosher. La liebre rumia, el cerdo tiene pezuña hendida, entonces como para que pronto no vaya a caer como en, ¿cómo se dice? En la tentación de comérselo, porque no, tiene una cualidad y Hashem lo dice, no. Yo creo que porque el cerdo come de todo, come excremento, come todo lo que tiene enfrente. Ok. ¿Quién es? Pero ¿Quién habla? Este que es un número 4686. Debe ser el número de participantes. de la reunión. ¿Cuánto tenemos? 46,000. No, mentira. ¿Quién me está hablando? Baruch Hashem. pero es que para que sea kosher, Me para regala que su fuera nombre, por favor, la kosher, persona que me la Espere, reciba. señora Alicia, un minuto, por favor. perdón, sí. Sí, la que está identificada con un número ahí, me regala su nombre, por favor. Sin pena, no voy a decirle nada, solamente quiero saber Con su nombre. suerte no sabe que tiene un número. La última persona. Ok, yo me llamo Lourdes. Es, Lourdes. Es que no sé cómo usar el teléfono y quitarle el mudo y todo, y estoy batallando mucho, pero me llamo Ok, Lourdes. dale, no hay problema, señora Lourdes, no hay problema. Ahora la señora Alicia y termino con Francisco perdón, con Israel para continuar. Iba a decir Que algo, señora para Alicia. que, sí, que para que fuera kosher tenía que tener dos cualidades cada animal, como Ajá. el pez que tenía aletas y escamas. Igual todos los puros siempre tenían que tener dos cualidades, según recuerdo. Sí, tiene que ser rumiante y tener pezuña hendida, exactamente, así es. No puede tener solo una. Ah, exacto, muy bien. ¿Y Israel qué dices? En realidad mi respuesta es no lo sé. O sea, no, yo lo que iba a replicar es un poco más de lo que he escuchado también, así como en otras partes, Sí. que es como la parte más mística, ¿no? O no tanto mística, sino una parte más profunda. Y que es que, bueno, que cada una de las cosas que la persona consume, la procesa, la asimila y forma parte de su organismo, de tal forma que le brinda vitalidad para poder ejercer ciertas tareas, ¿no? Y le da vitalidad. Esa forma se convierte en parte de sí, ¿no? Ahora, la pregunta fue, ¿por qué el judío no? Más allá y quiero pensar que la pregunta va en relación a, no porque solamente lo dice la Torah, sino cuál sería tu idea o cuál creerías que debería de ser la razón de manera lo más apegado a
a la ciencia, ¿no? O lo más apegado a lo no religioso. Yo pienso que justamente cada alimento que consumimos se consume, se asimila y forma parte de nuestro cuerpo. Por esa expresión esa de muy famosa de somos lo que comemos, es muy cierta, ¿no? Porque empezamos a nutrirnos de los alimentos que nosotros hacemos. Mezcla un poco de todo lo que han dicho las personas anteriormente sobre que pues, el cerdo solamente come desperdicios en su mayoría, no lleva una dieta muy apropiada. También puede ser almacenar por el tipo de hábitat en el que se encuentra, puede almacenar mucho tipo de bacterias o de microbios que pueden ser dañinos para la salud, pero igual también pasa con el pollo y también puede pasar con algún otro tipo de carne que no se encuentre en una condición apropiada de proceso de almacenamiento. No sería esa como una única razón. La única que yo puedo encontrar es que a nivel espiritual o a nivel de alma, tiene que ver algo con cómo se asimila, porque al final del día ese alimento se integra al alma de la persona, digamos que lo más esencial, ¿no? Y no es apropiado para el judío. Es lo único que yo creería, pero no lo sé en realidad. Pero mira que según esta perspectiva así diga que tú comentas, el alimento se integra, que eso lo mencionamos en la clase pasada, el animal se integra, pero no estamos hablando que se vuelve persona animal o que está haciendo algo malo, sino que está elevando esa naturaleza, y eso es algo bueno. Es algo bueno. Ahora, Sí. para el no judío no hay problema desde el aspecto místico comer un cerdo o cualquier otra cosa, porque precisamente está permitido para él, todo lo permitió. Entonces no explica tanto eso. Ahora, alguien dice por acá en el chat, Ulises dice está prohibido por Hashem, lo mismo dice la señora Sori, también dice, hay una respuesta que tiene Jonathan aquí que dice, porque son animales que absorben energías negativas. Miren, todas estas cosas que ustedes dijeron, solamente 2 o 3 personas me dieron la respuesta correcta, ¿ya? Y esta respuesta digamos, de que absorben energía negativa o cosas así, no hay que irse tan lejos, no hay que meterse al tema espiritual, ¿ya me entienden? No hay que meterse en cosas que son conceptos o preconceptos que la persona tiene, no tiene nada que ver, o sea, nosotros no comemos animales porque andemos como recargándonos de energías positivas. O sea, nosotros andamos comiendo entonces este pollo porque es puro porque tiene mejores energías. O entonces me voy a comer o no me como este porque tiene malas energías. O sea, eso es una distorsión. ¿Ya? Uno no debe estar, el judío no vive así. El judío no vive pensando de esa forma. Y todo lo que dicen del parásito, otro dice que por la salud, que porque no es un insecto, es un parásito, en verdad, nada de eso tiene relevancia. Pueden ser explicaciones que la ciencia trae hoy día, o el tema de que se parece la carne, el sabor a la carne humana, o que tiene compatibilidad con las ciertas cosas de la anatomía humana. Sí, son cosas que la ciencia ha traído, pero nosotros no vamos según la ciencia, a pesar de que sabemos que la ciencia es una revelación divina, pero la Torá está mucho más avanzada que la ciencia. La Torá explica cosas que la ciencia recién está descubriendo con el tiempo. Les invito a comprar mi libro, que ya pronto lo voy a terminar, donde hablo sobre eso también, sobre el tema de la ciencia, el papel de la ciencia. Y ya tengo casi 90% del libro terminado, con favor de Hashem. No digo fecha porque no quiero quedar mal, pero puede ser que lo más pronto de lo que pensamos va a salir el libro. Voy a poner unas dedicatorias, unos agradecimientos a muchas personas también allí, que son Bnei Noach, alumnos también. Y bueno, ahí hablo sobre el papel de la ciencia, pero el punto es, ¿por qué no lo comemos? Como dice la señora Belkis y como dijo Rachel y como dijeron Ulises, como la señora Sori, porque está prohibido. Esa es la razón. La Torá lo prohibió. La Torá dijo, no comerás cerdo. Ya, nosotros no andamos. Sabemos, hay explicaciones que se pueden traer a la luz de la ciencia, hay explicaciones del tema del parásito, pero ajá, ¿y qué pasa si yo entonces tengo un cerdo bien criado, completamente desparasitado, lo llevo al doctor, al veterinario cada cierto tiempo y tengo garantía, entonces se vuelve kosher porque ya no tiene parásito? No. O de pronto lo llevo en un rabino que le dé una bendición para que le quite las malas energías, como dieron algunos. No. No es por eso. O sea, no lo comemos porque la Torá lo prohibió, punto. O la gallina que come gusanos, por ejemplo. También come basuritas. También por lo que comen, ¿no? No es por eso. Y ese es cocho. Exactamente. Nosotros no, como dijo la señora Alicia, los simaní son eso. O sea, que el animal sea
en el caso de los mamíferos, que sea pezuña hendida y que sea rumiante, punto. No dice, y si no tiene una buena dieta, si come cosas por ahí que no son, no te lo comas. La Torá no habla de eso, ni los sabios hablan de eso. ¿Ya? Simplemente lo comemos. ¿Ya? Dice Jonathan que es bullying. No, en serio, es bueno aprender de eso. En mi libro que se llama el nombre tentativo, nombre en borrador, es refinamiento del carácter de las naciones. ¿Qué puede aprender el Noahida de lo que es Sefirad HaOmer? Y se viene ya Sefirad HaOmer, entonces espero sacarlo antes de esa fecha, Bezrat Hashem. Entonces ahí hablo de eso, o sea, cómo el Noahida puede analizarse a sí mismo y entender que algunos conceptos pueden ser precisamente malos conceptos entendidos, ya sea de religiones. Yo he visto publicaciones mesiánicas que hablan de que el cerdo no lo comemos o que ¿cómo es? El camarón es pariente de la cucaracha, y puede que sí sea cierto, pero no es por eso que la Torá los prohibió. ¿Ya? Hay como alguien dijo también, es un mandamiento que no tiene explicación completa. De hecho, para nosotros no sabemos completamente por qué Hashem lo prohibió, así de sencillo. Podemos también tener explicaciones, pero no tenemos la última el último respuesta sobre el asunto, porque son cosas que hace parte de los mandamientos que se llaman hok, o sea, mandamientos que no tienen una explicación racional. Son hukim. Entonces, ¿por qué no lo comemos? Porque Hashem lo prohibió. Punto. Ahora, si queremos ahondar, claro, tengo que entrar, ahí está el punto a donde quería llegar. Si queremos entender por qué hay otras razones, y entramos en temas de Hasidut y otras cosas que la Gemara explica sobre los animales impuros, explica el Tania, explica entonces un poco el tema de lo que decía un poquitico así, más o menos, no igual, pero lo que mencionaba Israel. Entonces, eso es otra cosa, hay explicaciones, sí, pero no son las respuestas, es decir, no son la última respuesta. ¿Por qué decía esto? Porque por eso. ¿Por qué un Ben Noaj? Porque también he visto por ahí grupitos que de alguna manera dicen, nosotros como noajidas no tenemos que buscar ser una religión y por eso no necesitamos hacer lo que dice el judío. O sea, tienen una realidad mezclada con una mentira. No necesitan ser una religión, está prohibido, no tienen que ser una religión. Pero de que no busquen al judío, es raro esto. ¿Por qué? Ahora, y no porque nosotros nos queramos ver como los más grandes o algo así, Jabé Shalom, con todo lo contrario, entre más se acerca una persona a Hashem, tiene que ser más humilde. Pero el punto es, ¿por qué? O sea, ¿por qué buscamos explicaciones a los judíos? ¿Por qué? Porque la Torah es emet, la Torah es verdad. Y como dice en Kabbalah, la Torah, Hashem y su Torah son uno solo, y así lo dice el Tania también. Hashem y su Torah son uno solo. Significa que en la medida que una persona conoce, estudia Torah, está conociendo a Hashem y está conociendo lo que Hashem determinó para él. Y porque hay muchas cosas que la Torah habla, de pronto no en términos científicos, que recién la ciencia está digamos, descubriendo, entre comillas. Pero ¿por qué? Porque aquí abajo se está generando un recipiente para ese conocimiento que Hashem está enviando. Ahora, ese punto es, ¿por qué entonces buscamos al judío? ¿Por qué buscamos la explicación judía? ¿Por qué no en la ciencia? Puede que algunas cosas de la ciencia sean buenas para explicar algunas cosas, pero al final no es por la ciencia que hacemos las cosas, las hacemos porque la Torah nos lo ordena o nos lo prohíbe. Es por esa razón. Por eso, y si una persona tiene problema con esto, también puede ser que no ha refinado lo que se llama, o no ha comprendido a cabalidad lo que se llama unicidad de Hashem. La unicidad de Hashem, entender eso a profundidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la Torá los judíos tenemos esa tradición desde Moshe, y los judíos discuten sobre, los sabios desde Moshe tienen una tradición y discuten, entonces, ¿qué aplicaría para Ben Noach? ¿Qué aplicaría para ellos? O sea, se toman ese trabajo. Si no fuera importante, en esos tiempos no hubieran empezado a discutir, y lo podemos encontrar en muchos espacios del Talmud, en Julín, en Sanedrín, en muchos espacios donde los sabios están discutiendo sobre este tema de causar sufrimiento a un animal. No es la excepción, no es la excepción. ¿Y qué aprendemos acá de lo que yo quiero traer? Es, los sabios tienen una discusión sobre si el Noahida está obligado o no de la prohibición de no causarle sufrimiento a un animal. Bueno, esa es la discusión. La Torá, para nosotros no hay duda.
está ordenado en la Torá, donde ya vimos un versículo la vez pasada que es Génesis 9:3. Bueno, ahí vemos donde Hashem, ya vamos a ver si lo tengo aquí, dice, todo lo que se arrastra y vive será alimento para ustedes. Lo mismo que la hierba verde, les entrego todo. Eso dice Génesis 3. Ahí estudiamos que eso significa que eso fue cuando Noah y su familia salieron del arca, significa que las naciones pueden comer de todo. Lo único que tienen que hacer es no comer parte de un animal vivo y no hacerle sufrimiento. Ahora, la otra pregunta es, ¿de dónde encontramos la fuente de esta alajá? ¿De dónde está la prohibición de que nosotros no debemos causarle sufrimiento a los animales? Sobre esto está clara la alajá para el judío, o sea, la fuente también. ¿La fuente cuál es? Vamos a verla. Hay diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio de Barín 25:4, que dice, no colocarás un bozal al buey que está, que trilla. O sea, ¿por qué? Dice, porque le estás causando sufrimiento. ¿Por qué? Porque el animal quisiera de pronto comer de lo que hay en el suelo y no puede. Entonces ahí explican los sabios que esa es una de las fuentes de por qué no podemos causarle sufrimiento. Otra, hay que explicar del tema del episodio de Bilán con su burra que le quería pegar. Le estaba pegando, de hecho. Entonces, también aprenden algunos de allí. Entonces, para nosotros están las fuentes claras. Vamos a ver, por ejemplo, una que ya dije, de Barín 25:4 y Shemot, Éxodo 23:5, que dice, cuando veas el asno del que te odia, o sea, de una persona que tú odias, arrastrándose penosamente bajo la carga, no pasarás de largo, sino que le ayudarás. O sea, ¿qué está diciendo? El asno le pertenece a una persona con la que tú no tienes buena relación. Incluso ni siquiera una más o menos buena relación, sino que le odias. Una persona que por alguna razón te cayó mal o tuviste una discusión, le odias. Una persona que no quieres ver. Ves a su animal caído allí, dice Shemot, está escrito literalmente en la Torá. Dice, si ves al animal caído de esta persona que tú odias, no pases de largo como si nada. O sea, levántalo. Ahí es otra fuente del tema de no causar sufrimiento a un animal. O lo que dice la señora Alicia, muchas gracias también, el tema de poner a arar un buey con otro animal. O sea, de alguna manera esto causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque de pronto, si pones un animal que no es tan fuerte con uno que es menos fuerte, estás obligando al menos fuerte a verse forzado, a estar jalado, arrastrado por el otro. Entonces, eso también es otro pasuk. No recuerdo ahorita el pasuk de la Torá, pero es otra cosa que también la Torá prohíbe. Entonces, esas son fuentes donde aprendemos que está prohibido causar sufrimiento a un animal. Pero el punto es, y aquí aprendan una cosa, esto es interesantísimo, porque está escrito en la Torá, listo, pero resulta que los sabios explican y se preguntan, ¿esto aplica para Benei Noaj? ¿Qué aprendemos de eso? Que no todo lo que leemos a veces en la Torá, a veces tiene aplicabilidad para Benei Noaj, por lo menos no como una orden, como una misma, pero se puede asumir como la lógica, ¿ya? Por la lógica. Entonces, los sabios dicen, en verdad esto no aplica para Benei Noaj. ¿Por qué? Porque estos son órdenes claras, y si hablamos de cosas que Hashem le explicó a Moshe, que es Torah oral, decimos nosotros en hebreo, Torah Moshe mi Sinai, o sea, Torah de Moshe desde el Sinaí, que viene en tradición de generación en generación en nuestro pueblo. Está claro de que esto no incluye a Benei Noaj, porque es una tradición y una orden que se le dio al pueblo judío, más no a Benei Noaj. ¿Ya? Entonces los sabios encuentran aparentemente ese punto, esa inquietud, vamos a decirlo así, como esa novedad, entre comillas, y dicen, bueno, las naciones deberán entonces también, o están obligadas a no causar sufrimiento. ¿Esto por qué? Porque entonces nosotros lo tenemos prohibido. Pero si entonces un no judío, por X o Y razón, trata mal a su animal o a su mascota, entonces se considera un pecado. Entonces, eso es lo que los sabios empiezan a discutir, ya empiezan a discutir, y sobre esto encontramos muchas posiciones. Por ejemplo, esto que estamos trayendo de Barín 25:4 y Shemot 23:5, son cosas que en los sabios no hay discusión que se refiere específicamente al pueblo judío. Pero también Ritba, y Rabenu Pérez explican que
como una alajá, le Moshe Misinai es un precepto directamente comunicado por Dios a Moshe, y que esto nos dice que solo fueron ordenados a nosotros como judíos. Entonces, en primer momento, esto que estoy trayendo, ojo, no es la conclusión, son solamente algunos puntos para entender. Yo creo que de aquí se entiende, no solamente vamos a entender si está prohibido para noajidas o no. Esto entra dentro de lo que empezamos a hablar del principio de todo el curso, cuando traíamos de las discusiones, de los jajamín, ¿se acuerdan? Que unos decían que esto, otros decían que esto, que otro rabino decía esto, y mirábamos que eran rabinos grandes. Entonces resulta que encontramos aquí también una discusión, y el Ramban, por ejemplo, el Rabbi Moshe ben Maimón, opina diferente. Opina completamente diferente. Rabbi Moshe ben Maimón dice que sí es un precepto para Benei Noach, es un precepto no de lógica y no de jajamín, sino por la Torá. Eso opina Rabbi Moshe ben Maimón. Entonces, otros sabios dijeron, como dijimos hace un momento, que dicen, no, esto es solamente para nosotros los judíos. Podríamos decir que el Ben Noach aplicaría este precepto como algo lógico, porque el ser humano fue puesto precisamente para dominar y ser alguien moralmente correcto con los animales y con la naturaleza. Pero Ramban trae una cosa interesante, y la alajá en este caso se tiene como el Ramban, y Ramban dice que esto recae de una manera subyacente a la prohibición de Eber Min Ahai, o sea, de no arrancar partes de un animal vivo. Así trae Ramban. Y como vimos, arrancar partes de un animal vivo sí está en la Torá, para Benei Noach también. Entonces, ahí coloca la señora Belkis, gracias, de Barín 22:10, el tema de no arar un buey y un asno juntos. Gracias. Entonces vemos, el punto es que Ramban, y así queda la alajá, de una vez les comento, la alajá es como Ramban, que en verdad, bueno, corrijo una cosa. La alajá viene quedando, vamos a ver ahorita, queda como que uno no sabe, como que es delicado el asunto, como para decir solamente que es por la lógica, porque hay quienes dicen que es por la Torá, como vemos a Ramban. Ramban dice que la Torá misma, o sea, que esta prohibición de Sa'ar Balejaín, o sea, de causarle sufrimiento a un animal, está implícita, es algo subyacente a Eber Min Ahai, a la prohibición de tomar partes de un animal vivo, ¿ya? También no solamente Ramban, sino Nachmanides también, ¿ya? Rabbi Moshe ben Nachman, también el Sefer Hasidim, otro libro que explica y trae el Sefer Hasidim en la historia en el caso de Bilán con su asna. Ahí el Sefer Hasidim lo trae, dice, por ejemplo, si una persona es castigada por cualquier acción que causó sufrimiento a su compañero, esto incluso si causa dolor innecesario a un animal, por ejemplo, si le pone una carga tan pesada que o sea, el animal no puede caminar y luego le golpea, en el futuro tal persona tendrá que dar cuentas por esto, pues causar sufrimiento a un animal es una prohibición de la Torá. Así trae el Sefer Hasidim. Tal como está escrito en el caso de Bilán, ¿por qué castigaste a tu asna? Hashem le pregunta, tal como los castigos a menudo se corresponden con el crimen, porque Bilán dijo, si tuviera una espada en mi mano te mataría ahora mismo, él mismo fue matado a la espada. O sea, ¿por qué? Porque también está escrito en la Torá, cuando una persona asesina a otro, también merece la pena de muerte. Ya cuando el Sanedrín juzgaba y todo esto. Entonces, aquí vemos lo que trae el Sefer Hasidim está diciendo es que, bueno, Bilán dijo eso, dijo, si tuviera una espada te mataría ahora mismo, le dijo a su burra, a su asna. ¿Y qué dice? ¿Cómo murió él? Por la espada. Entonces, como una manera de decir de que él, de que causar este sufrimiento es casi como, precisamente como matar, y precisamente sufrió la consecuencia de su acto. Él mereció morir así también. Y tenemos, vamos a ver, aquí dice que la persona debe rendir cuentas ante Hashem por estas cosas que hace con los animales. Dice, la advertencia se aprende del hecho de que los noajidas no fueron ordenados en dominio. Trae una cosa interesante el Sefer Hasidim. O sea, los noajidas no fueron ordenados
en cuanto al dominio, pero a Adán sí se le ordenó en cuanto al dominio, se le fue dado dominio. ¿A qué se refiere esto? Pues está escrito, esto lo trae Midrash Rabbah, o sea, que cuando Hashem le ordenó al Adán, le dio una bendición y le dijo, procread y multiplicaos, llenar la tierra, juzgarla y dominar a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Hashem habla de dominio cuando, por lo que está diciendo hace un momento al principio, como introductorio, que cuando Hashem hace esto, al principio, está hablando precisamente de que al Adán se le dio dominio sobre toda la creación, y cuando hablamos de dominio, significa también que debe ser un rey justo, y por esa razón no se le permitía matar animales. ¿Por qué? Porque es como el rey que está matando a sus súbditos para comerlos, así trae el Sefer Hasidim. Entonces no es algo moralmente correcto, ¿ya? Y entonces a Noach fue diferente lo que le dijo Hashem. En Noach encontramos que lo que Hashem le dijo, y Hashem bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplicados y llenar la tierra, y todo animal en la tierra os temerá en sobremanera. Toda ave de los cielos, todo lo que se arrastra en la tierra. Esto estamos hablando de Bereshit 9.2. Ya, 9.2. Entonces, cuando Hashem, esto es una curiosidad que trae el Sefer Hasidim, que está hablando, cuando Hashem le dijo al Adán, le dio una verajá, dijo, fructifíquense, multiplíquense, y ustedes tienen dominio sobre todo animal, sobre toda la naturaleza. Pero cuando Hashem le hace una verajá a Noach, que acaba de salir del arca, que fue cuando le dijo que podía comer cualquier cosa que quisiera comer, le dice, y ustedes, vamos a repetirlo, dice, y todo animal de la tierra os temerá en sobremanera. Ya, o sea, habla de un miedo, pero no habla de dominio. Y el Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 34:12, explica este asunto que trae el Sefer Hasidim, y dice simplemente que miedo y temor no retornaron tras el diluvio, perdón, miedo y temor retornaron tras el diluvio, pero el dominio no, que es el punto que estamos trayendo. O sea, ¿qué es todo esto? Que estamos diciendo que cambió algo después del diluvio. ¿Ya? Al principio había dominio del hombre, y ese dominio también implica no hacer lo que quieren hacer con los animales, pero después Hashem le dice a Noach, pueden tomar de todo y comer de todo lo que existe en la tierra, incluso vegetales, todo pueden comer, ¿ya? Y ellos temerán, ustedes temerán de los animales. Ahora habla de un temor, o sea, los animales tendrían un temor hacia las personas, pero también eso cambió y sigue cambiando, porque en la medida que la gente se ha corrompido, o sea, la humanidad es lo contrario, el ser humano le tiene temor a los animales y el animal le puede agredir, y eso tiene que ver precisamente con la degradación humana. Eso te lo explica también el Hasidut, y te explica el Tania también, hablando sobre el profeta Daniel, que en el caso del profeta Daniel fue metido en una guarida, en un calabozo con leones, y no le hicieron nada. Dice, porque en él se conservaba, digamos, la imagen divina. O sea, porque él era un hombre sadik, ¿ya? Y los animales, él no le tenía miedo a los animales, todo lo contrario, los animales le temían a él y le respetaban. Así como el Adán, los animales le respetaban, porque era su rey, era su dominador, ¿ya? Entonces, eso cambió con el diluvio. Ya no se habló de dominio, sino se habló de temor. Entonces los animales ya no están de cierta forma en la condición, o el hombre, perdón, no está en la condición de dominio, y eso lo explica Bereshit Rabbah, hablando de este cambio. Ahora, de manera práctica, digamos, en la práctica, bueno, antes de llegar a la práctica, como estamos hablando, hay discusión, como vemos, no discusión, hay diferentes opiniones en los sabios sobre si a noajidas le aplica esta prohibición. Hay quien dice, hay tres tipos de opiniones. Hay quien dice que sí, que la Torá también le prohibió a las naciones causar sufrimiento a un animal. Hay quien dice que no,
que la Torá no les prohibió a las naciones, sino que es por la lógica. O sea, que es lógico que el ser humano debe comportarse moralmente correcto con la creación y con la naturaleza. ¿Ya? Y hay algunos como Rambam, Nachmanides, Sefer Hasidim, que dicen, sí, la Torá misma le prohibió a las naciones causar sufrimiento. Entonces tenemos tres tipos de opiniones. Uno que dice que la Torá no prohibió, otros que dice que la Torá sí prohibió, y otros que dice ninguna de las dos, pero igual el Noahida con su lógica tiene que comportarse de manera correcta, o sea, no puede hacer esto. Como hay esas tres posiciones, se hace en la práctica por algunas reglas también en la halajá judía que se procede de la misma forma. Cuando hay una posición en que la Torá dice, o que los sabios dicen que, algunos dicen que la Torá sí lo prohibió, entonces se debe ser estricto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Puede ser que todas. O sea, aquí no llegamos a una conclusión en cuanto a quién prohibió. Si prohibió la Torá, prohibió la lógica, o sí prohibió la Torá. O no prohibió la Torá, perdón. La respuesta es que las tres pueden ser ciertas, pero como esto pasa, entonces el Noahida debe conducirse, porque como hay una opinión que dice que sí, que la Torá les ordenó a ellos también, entonces el Noahida debe conducirse de manera cuidadosa con los animales. ¿Por qué? Porque también hay una opinión que dice eso, que la Torá lo prohibió, ya que la Torá lo prohibió para Bnei Noaj. Ahorita miro las preguntas que me están haciendo en el chat cuando estamos en la parte de preguntas. Igual también pues, haría un micrófono a las personas también que quieran hablar. Ahora, la conclusión de esto es que ya que la prohibición puede ser realmente de la Torá, entonces esto estaría opuesto al tema de que es la lógica. Entonces los noahidas deben practicar las cosas según su plena ley en la exposición de la Torá. Lo siguiente vamos a ver es un resumen de qué animales aplica, o sea, de qué animales aplica, no, perdón, de casos en los que uno podría preguntarse, preguntas que podrían hacer, y de pronto voy a adelantarme algunas preguntas que pueden tener ustedes. Pero, ¿para qué animales aplica? Aquí es diferente. Con respecto a Evermin Ahai, dijimos que no aplicaba para todos. Pero con respecto a Zar, Balei Haim, aplica para todo animal, y hay quien dice que incluso para los insectos. Ya, para los insectos también. Y ya sé las preguntas que están surgiendo en sus mentes, no se preocupen, vamos a solucionarlas mientras sigo avanzando. Ya, me va a preguntar que si pueden matar los mosquitos entonces, o las moscas. Ya, entonces, pero vamos, en realidad aplica para todo animal. ¿Cuándo no aplica la prohibición? Dice, causar dolor a animales solo se restringe cuando es un dolor innecesario. Esto es una cosa importante también a tener en cuenta. O sea, ¿cómo así que es dolor innecesario? Pues cuando yo no necesito al animal. Por ejemplo, los sabios concuerdan todos que la muerte de un animal es sufrimiento, de cierta forma. Pero ese sufrimiento es válido. ¿Por qué? Porque yo me estoy beneficiando del animal. ¿Y qué fue lo que dijo la Torá con Noaj? Puedes comer de todo animal y no se los puede comer vivos. Entonces los puede matar y comerlos, o sea, para tomarlos para su beneficio. Entonces, a pesar de que la muerte puede ser, o sea, de manera general, algo que el animal sufre, de manera general, porque estamos hablando que a veces en verdad hay tipos de muerte que son totalmente descalificadas, o sea, son muy dolorosas, son cosas sinceramente inhumanas, diría uno, ¿se entiende? Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un animal normal, digamos, como hablamos del tema de los animales que faenan en los frigoríficos. ¿Sufre? Puede que sí, sufre un poco, pero ese tipo de sufrimiento es permitido porque es para un beneficio o para sacarle la piel a un animal, ¿ya? O cuando la persona está cazando, la cacería se permite solamente en ese caso, cuando voy a tener un beneficio, pero cuando cuando el beneficio es solamente un trofeo, cuando el beneficio es caza deportiva, eso está prohibido. Eso no lo considera la Torá un beneficio. Beneficio es lo que Hashem le dijo a Noah, toma y come de todo lo que quieras. ¿Ya? Entonces, ese tipo de, hablamos entonces de que se permite causar dolor a los animales cuando es necesario.
Y lo contrario, obviamente, es cuando no es necesario, está prohibido causar sufrimiento a un animal. ¿Ya? Está prohibido completamente. ¿Ya? Y el tema de ser necesario se amplía muchísimo en muchas cosas. Porque se aplica, por ejemplo, lo que decía, del tema de comer, o el tema de la piel del animal, cuando en la antigüedad también necesitaban hacer vestimentas, también se permitía. ¿Ya? El tema de hoy, por ejemplo, que utilizan ciertos cueros para adornos, carteras, eso también la Torah lo permite, pero también hay que hacerlo de una manera correcta, ¿ya? Entonces, pero pensemos también en los animales que están en laboratorio para experimentos científicos. ¿Se permite o no se permite? La halajá dice que sí, porque también sirven para un beneficio para el ser humano. Pero es discutible. Hay quienes dicen que el tema no es tan sencillo porque igual el animal está sufriendo de una manera que no debería. Y también hay que entender otra cosa, que estamos hablando en el contexto general de las cosas. Yo no estoy hablando de casos específicos. Me preguntar, Rabino, pero es que estuve en un laboratorio y vi cómo esos animales le hacían tal o cual cosa. Estamos hablando de manera general. Cada caso puede haber casos que contradigan esto. ¿Ya? Puede haber casos donde en verdad los animales están siendo tratados de una manera que no deberían ser tratados así. ¿Ya? En Israel también hay laboratorios donde tienen animales para experimentos. ¿Ya? Entonces, según la halajá se permite, pero también no estamos diciendo que puedan hacer lo que quieran con ellos. ¿Sí me entiende? Lo que quiero decir es eso. Pueden haber detalles que no están dentro de lo permitido a pesar de que están experimentando con ellos. A eso me refiero. Y la necesidad debe ser genuina, tangible. Por ejemplo, no es permitido alimentar a un animal a la fuerza para que su carne sea mejor o algo así, o sea, que sea mejor la carne. Esto también entra en un problema con el tema de los animales que son criados en criaderos, que son cultivados, dicen hoy día. ¿Ya? ¿Es esto problema? La verdad no, porque pues, algunos sufrimientos pueden ser tolerados en aras del beneficio humano. Pero vuelvo al tema, puede haber casos en verdad donde algunos abusos no pueden ser tolerados, algunas maneras en que tienen al animal o lo cultivan o los alimentan, en verdad se está transgrediendo este precepto. Entonces, una persona que de pronto se dedica a este negocio, tiene granjas y tiene dudas de esto y una persona temerosa de Hashem debe consultar. Cada caso tiene que consultarse porque esto es una clase general, ¿ya? Esto es una clase general, así en el pueblo judío. Hacemos clases generales, pero cuando hay temas muy delicados o muy específicos, tiene que consultarlo específicamente con la persona que les va a ayudar en eso, ¿ya? Con la persona que, por ejemplo, a mí me preguntaba alguien sobre que tenía una perrita que tenía una enfermedad, algo así, que tenía un sufrimiento, si podía terminar el sufrimiento del animalito. Entonces, estos son cosas que se deben consultar. No es tan fácil decir, porque aquí, por ejemplo, vamos a ver que algunas veces se permite, ¿ya? Pero no es tan sencillo de decir, siempre se permite. No, todo va a depender del caso, de las condiciones, de las cosas que la persona tiene que, el rabino, preguntarle, etcétera, etcétera. Una persona temerosa pregunta, una persona no adivina. ¿Ya? Así somos en el pueblo judío. En el pueblo judío no hay y no debe haber, y si alguien lo hace, eso está mal, pero no debe haber de que a mí me parece, yo creo. Es que yo escuché una clase y yo pienso que es así. No. Si una persona es temerosa de Hashem, no va a proceder sin preguntar primero. ¿Ya? Sin preguntar primero, para poder aclarar su caso específicamente. Eso es algo que hacemos los judíos y eso es algo que deben hacer los no judíos también en aras de no equivocarse, en aras de no hacer algo prohibido. Ahora, otra cosa, aun cuando se ha permitido causar daño a un animal por una necesidad válida, no puede causarse más de lo necesario, lo que estoy diciendo. Es decir, habrán límites. Permitimos animales en laboratorio, hay quienes dicen que sí, pero tiene límites el tema, no es que pueden hacer lo que quieran. Los experimentos médicos en animales, como dice aquí, por causa de beneficio a la salud humana, son permitidos. Como dije, hay quienes se abstienen un poco de esto. En tales casos, aunque sea loable hacerlo, puede ser que no haya ningún beneficio real en disminuir el sufrimiento de los animales involucrados. Se
según la mayoría de los poskim, o sea, los jueces, lo que también alajá, es permitido examinar productos cosméticos en animales. Sin embargo, otros poskim han expresado reservas en el asunto. Es decir, como que no te digo que no. Cuando dicen expresado reservas, es como que dice, esto hay que analizarlo un poco más. ¿Ya? Es decir, algunos no concluyen todavía. Quieren como analizar más el tema para antes de decir si se puede o no. Dice, está permitido castrar animales o esterilizar animales por el beneficio de su dueño si lo considera una necesidad válida y es permitido para el beneficio de su dueño. O sea, está permitido. Esto está en la Gemara en Baba, no, en Shabbat. La Gemara en Shabbat, en la página 110, explica precisamente que se puede causar sufrimiento a un animal en aras del beneficio de una persona. Y en este caso, beneficio del dueño. ¿Cuál es el beneficio de una persona que castra? Pues puede ser por temas financieros. O sea, puede ser que no puede mantener tantos animales en su casa, no quiere tener más animales en su casa, entonces tiene un beneficio financiero, se está ahorrando un dinero. Esos casos también tienen que consultarse, pero se permite, lo aprendemos de la Gemara en Shabbat, que precisamente se puede causar sufrimiento a un animal en aras de su dueño, en aras de una persona. Lo que dijimos antes, un sufrimiento necesario se permite. Y estamos hablando de algunos casos en los que es necesario. Ya, innecesario, ya dijimos algunos también. El tema aquí, es permitido dar de comer a otro animal, a nuestro perro u otra mascota, o sea, perdón. O sea, es permitido que yo alimente a un animal con otro animal. ¿Han visto, por ejemplo, el tema de los zoológicos? La gente que tienen ahí cocodrilos. Entonces, muchas veces les dan aves, pollos de comida. ¿Es permitido esto? Esto no es causar sufrimiento. La halajá dice sí, sí se puede. Pero se debe matar el animal antes de dárselo a comer. ¿Ya? O sea, no se le da vivo. ¿Ya? Se mata el pollo antes de entregárselo al animal. El tema de los zoológicos también lo vamos a hablar ahorita en un momentico. ¿Ya? Pero se permite, pero debe hacerse así. Hay gente que tiene acuarios o tiene peces, hay gente que tiene pirañas en acuarios, entonces puede echarle de comer a otros animales, sí, pero tratando de entregárselos muertos, de dárselos muertos al animal. Ya, esto es una manera de aliviar, o sea, siempre tenemos que buscar la manera de disminuir el sufrimiento. Ya dijimos que la muerte en sí misma es considerada un sufrimiento según todos los sabios. Pero ya dijimos, este sufrimiento es permitido y esto va en contra de aquellos que se oponen. O sea, mire, el tema del maltrato animal, obviamente es algo que está mal, o sea, es algo que es bueno que haya organizaciones que digamos, protejan un poco a estos animales. Pero el tema de la persona que dice, no, yo soy vegetariano porque mira los animales cómo sufren y empieza a mostrar videos de cómo los están faenando y empieza, eso es una tontería, o sea, una distorsión de este tema. Si una persona quiere ser vegetariano por temas de salud, otra cosa, está bien, pero no es porque él, digamos, esté siendo más santo, la Torá se lo permitió a Noaj y a todas las naciones. Entonces, si una persona este tema del maltrato animal, hablan digamos, de proteger un poco al animal. Entonces, eso está bien, pero hay consideraciones que van en contra de lo que está establecido en la Torá. Ahora, ya dijimos lo que dijimos, el tema de la muerte, referente a este punto. La muerte es considerada un sufrimiento, pero los sabios la Torá lo permitió en beneficio del hombre, en beneficio del ser humano por comida, otras cosas. La forma de morir es otra discusión, eso sí, otra cosa. Pero de que matamos al animal para comerlo se puede, no hay ningún pecado en eso. El que no quiere comer eso no es más santo. No, todo. De hecho, en la Torá está dicho, para nosotros los judíos, en Shabbat dice que el hombre no hay disfrute si no hay carne y vino en la mesa de Shabbat. Y es costumbre tener siempre carne y vino en la mesa de Shabbat. ¿Por qué? Porque eso alegra el corazón del hombre, así dice la Gemara.
Entonces, no hay algo así, y ¿qué estamos hablando del Shabbat? Algo sagrado, algo santo, y es algo muy, digamos, el jajamín que comían en ese tiempo, hacían seudot con un tema también de elevar chispas y todo esto. ¿Y quién dijo que entonces ellos son menos santos porque están comiendo animales? O sea, eso es una distorsión de este tema. Sí tenemos que proteger a los animales, sí tenemos que evitar a toda costa el maltrato, pero ¿quién dijo que no me lo puedo comer? Sí me lo puedo comer. Si por tema de salud la carne le hace daño, alguna cosa, se permite. Están haciendo bastantes preguntas en el chat, ahorita miramos las preguntas. Quiero terminar acá. Y aquí, no se puede matar un animal para darlo a comer al perro o a otro animal que es de otra persona. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con las mascotas. ¿Ya? El tema de mascotas en el judaísmo es algo que también se legisla sobre eso. Hay leyes sobre el tema. O sea, nosotros normalmente procuramos no tener mascotas y si las tenemos, miren la historia que trajimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Del pollito que no podía subir por la escalera y Hashem estaba juzgando a esta persona. Entonces, eso da temor. Uno prefiere a veces o no tenerlo si no tiene el tiempo o tenerlos bien. ¿Ya? Es cuestión de tenerlos bien. Y además de eso hay muchas halajot con respecto a los animales. En Shabbat son mukse, son algo que no podemos tocar. Alimentarlo podemos, y aquí está el punto que quiero hablar, porque si tengo una mascota, esa mascota depende de mí para alimentarse. O sea, depende que yo le compre alimento. Si yo no le doy alimento, estoy haciendo sufrir a esa mascota. Y eso es sufrimiento animal. Y aún en Shabbat se nos permite darle de comer a esa mascota precisamente porque el animal no tiene cómo buscar su comida. ¿Ya? Aún también hay consideraciones con el alimento y todas estas cosas. Ahora llega Pesaj, por ejemplo, en Pesaj no tenemos que tener alimento para animales, kasher le Pesaj, o sea, que no tenga hametz. Y todo esto complica a veces las cosas para el judío y a veces si no se tiene alimento así, tiene que regalar el animal, etcétera. O sea, son un montón de cosas. Entonces, no es tan fácil por las leyes que nos obligan a nosotros como judíos vivir, que Hashem nos obligó, o sea, nos ordenó. Vamos a decir, no nos obligó, porque al final de cuentas tenemos libre albedrío, pero nos ordenó y nosotros lo hacemos porque nos ordenó. ¿Ya? Entonces, ese animal depende de mí. Yo tengo que darle mi alimento. Si no le doy alimento, estoy causando sufrimiento. Pero ¿qué pasa a un animal callejero? No depende de mí. O sea, ahí dice, obviamente si puedo aliviarle el sufrimiento dándole comida, está bien. Pero estamos hablando de matar un animal para dárselo a ese animal que no me pertenece. O a un animal que está por ahí en la calle. Eso está prohibido. Ya. Está prohibido matar otro animal para dárselo de comida a un animal que no tiene dueño. Puedo darle otra cosa si quiere. Puedo darle otro tipo de alimento, otra cosa que... Pero esto, incluso que sea de otra persona, no debería hacerlo porque cada persona debe ocuparse de sus animales. ¿Ya? Y tenemos la obligación de dar de comer a nuestros animales propios, negarles comida, como dije, es cruel. Sin embargo, los najíes no tienen la obligación de proveer comida a otros animales, aunque ciertamente es digno de elogio aliviar el hambre de un animal que está débil. O sea, me refiero a animales que estén por la calle, es digno de elogio y también es, mire, quien es misericordioso con la creación de Hashem es misericordioso con él, así de sencillo. ¿Ya? Cuando uno es misericordioso con los animales, Hashem también es misericordioso con uno. Y hay una historia en la Gemara, ya que me piden también una historia de pronto en lo de las clases, hay una historia en la Gemara donde Rabbi Yehudá Nasi, que estamos hablando de un sadik grandísimo en la Torah, el compilador de la Mishnah y la Gemara. Rabbi Yehudá Nasi cuenta la historia de que un animal le iban a hacer shejitá y el animal, creo que era un becerrito, no me acuerdo, corrió hacia sus piernas a refugiarse y él dijo, ¿para qué huyes si para esto fuiste creado? Así dijo Rabbi Yehudá Nasi. A mí no voy a juzgar a Rabbi Yehudá Nasi, no soy nadie, estoy hablando de un grande que mis palabras hay que tener cuidado con lo que digo, pero por lo menos voy a aprender de algo que le pasó. ¿Ya? Y lo que pasó es que después de que él hizo esto, Hashem le mandó mucho sufrimiento. Le mandó una enfermedad que le hacía doler mucho el cuerpo
mucho sufrimiento, hasta que después él, con otro animalito, tuvo misericordia, y entonces Hashem le quitó la enfermedad. ¿Ves? Y vimos el ejemplo de los pollitos. Entonces, si quieren tener mascotas, entonces piensen bien cómo van a tener las mascotas. ¿Ya? ¿Les van a alimentar? ¿No les van a alimentar? Ah, que la traje para que el niño juegue. No, yo a mi hija le enseño eso también. Si no puede alimentarlo, entonces lo regalo, porque yo no voy a tener animal aquí sufriendo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto también de una pequeña historia allí. Y aliviar el dolor de un animal o muerte por misericordia, lo que le llamamos la eutanasia también. Solo es prohibido, con respecto a esto, solamente es prohibido lo que ya dijimos, causar sufrimiento innecesario en animal, pero no hay ninguna obligación de alivianar el sufrimiento que ya tiene el animal. O sea, no tengo una obligación de hacerlo. Ojo, no tengo una obligación de hacerlo. No estoy diciendo que esté prohibido hacerlo. No estoy obligado a hacerle la eutanasia a este animal, pero puede ser que sí la puedo hacer. Eso va a depender del caso, y esos casos se consultan. Puede ser que se permite en el caso de un beneficio monetario, por ejemplo, que la persona no puede, el animal está en una condición que le cuesta mucho, o si tienen animales se darán cuenta que los veterinarios son costosísimos. Los que tienen animales es como tener un hijo, y a veces hasta más caro que tener un hijo. Entonces, puede pasar que la persona no puede ya, y mucho más si está enfermo, y ese animal ya prácticamente tiene que vivir o tiene que estar donde el veterinario. Entonces, esto le causa a la persona una pérdida económica, y la persona obviamente también se conduele el animal, pero el tema de la pérdida económica puede ser una causa para poder hacerle la eutanasia al animal, porque aquí tenemos un beneficio. Ya se tiene un beneficio económico cuando la persona precisamente se da cuenta, no puedo tener más este animal así, no tengo la capacidad para pagar estas cosas. Entonces se permitiría. Estos temas se consultan, ya depende de cada caso. Ahora, respecto a, vi algunas preguntas en el chat, pero igual las vamos a mirar ahorita porque no he terminado. ¿Qué pasa entonces con ciertos animales? Por ejemplo, animales que son pestes peligrosas, animales que molestan a los humanos, que pueden matarse, o sea, pueden matar a una persona, perdón, que pueden ser venenosos, etcétera. Insectos que son peligrosos, perros peligrosos u otras especies, pueden matarse, o sea, pueden eliminarse estos animales, ya pueden matarse. Sin embargo, es mejor matarlos de una forma pasiva, o sea, trampas, o sea, no activamente golpearlos o algo así. Es mejor hacerlo, o sea, recuerden lo que ya dijimos, Sa'ar Balejain, causar sufrimiento en un animal. Entonces, si voy a matar al animal, procurar hacerlo de una manera no dolorosa. En el caso, pues, de insectos no es a veces tanto problema, me refiero de pronto a un ratón, ¿ya? Puede ser con trampa, con cosas que de pronto yo directamente no lo estoy matando, pero indirectamente él va a morir porque le pongo una trampa. Indirectamente, no estoy presente cuando pasa, o venenos o cosas así, ¿ya? Pero se podría matar a estos animales, y si son pestes también, obviamente. Animales de trabajo, o sea, animales que son utilizados para trabajar, pueden ser golpeados o punzados un mínimo posible, porque el hecho de hacer esto se considera beneficio humano. Por ejemplo, una persona que tiene un asno, ¿ya? Y el asno a veces le golpean con una vara. No le están golpeando en exceso, pero golpearlo un poco para que camine o para que tome una dirección, eso se permite porque se considera que es en aras del beneficio de la persona que lo está usando, ¿ya? Excederse es otra cosa, pero se puede golpear. O por ejemplo, ven las personas que montan a caballo, también con los pies, con los talones, punzan un poco el animal en los costados para que el animal avance. O por ejemplo, las riendas, todas estas cosas que se tienen, se permitiría, a pesar de que es un pequeño sufrimiento que tiene el animal, se permite en aras del beneficio de la persona porque utiliza este animal para trabajar. Cazar, ya dijimos que no se permite, y con respecto a cazar, y con esto termino, el tema de los zoológicos está permitido, o sea, de manera general. Vamos a encontrar zoológicos que dicen, no, pero es que ahí maltratan, sí, puede pasar, y eso es condenable, o sea, no está bien.
pero que una persona capture animales para tenerlos en un zoológico es para su beneficio, porque de eso devenga un dinero por mostrarlo, por la gente que visita, etcétera. Se permite esto, pero se requiere que obviamente se cuiden bien a los animales. Entonces, no es solamente tener un zoológico, sino que tenga un buen cuidado, ya, un buen cuidado. ¿Ok? Entonces, ahí terminamos esa parte que tiene que ver con Sarva Lejaim y voy a proceder, antes de que abran micrófonos, que me ayude también Israel como moderador, pero voy a responder primero las preguntas que tengo aquí en el chat. Empezando por la señora Sori, dice: las personas que reúnen ganado, vacas o toros, que se dedican a comerciar con ellos, les dan toques con un aparato, ¿esto se considera transgresión? Ya lo respondimos, se considera en beneficio de la persona, está comerciando con eso. Ya respondí el tema de una rata que si ataca a la persona, una culebra, una serpiente también, puede la persona matarla, no hay problema. La plaga también, no hay problema. Causar sufrimiento de animales también, no alimentar, según lo que he aprendido, el primer plato de comida servido en una casa debe ser para la mascota que se tenga. Sí, es cierto. Es cierto. O sea, eso lo aprendimos de Noah, precisamente. O sea, nosotros también aprendemos de Noah. Noah, él no se sentaba a comer o no comía él y su familia hasta que no alimentaba a sus animales. Y es la costumbre que yo tengo también con la mascota que tenemos acá en la casa, un perrito. Él ya sabe, cuando ven que está sirviendo la comida, empieza a buscarme porque él ya sabe que siempre le sirvo a él, o sea, le llevo la comida primero. Entonces sí se debe hacer, pero eso es cuando el animal es propio. Cuando el animal es propio. Si yo estoy en la casa, digamos, de otra persona, el animal no es mío, yo no tengo la obligación de darle comida antes de comer. O sea, yo puedo comer. Eso es tema del dueño. Está mal, si puedo decirle al dueño, o sea, le digo, pero el tema es que la obligación mía corre con mis animales realmente. Yo no puedo sentarme a comer si mis animales no están comiendo antes que yo. Y torturar animales obviamente está mal. El uso de ratas para destruir minas o explosivos, no conozco mucho de eso, la verdad. Puede ser, o sea, este tema puede ser, habría que mirarlo más en detalle. Yo no conozco sobre algo así, pero puede ser que entre entre lo que se llama beneficio, ya, puede ser. Puede ser que entre en ese tema porque se está salvando vidas o algo así, ¿sí me entiendes? O sea, puede ser, hay que mirar el caso. Peleas de gallos obviamente están prohibidas. Esto es deporte, cualquier tipo, o de perros también. Hay gente que pone a pelear perros y apuestas y por ello, entonces está prohibido ese tipo de cosas. Eso es totalmente prohibido, es algo que no es correcto. Vestir, que si es maltrato animal, vestir al animal, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, puede ser, es el tema de lo que hablamos el otro día, que el tema de humanizar a los animales, tampoco estamos hablando de protegerlos, sí, pero humanizarlos y como que, o sea, hay cosas que también no están bien dentro de la que es tener un animal. Pero ese tema de vestir puede ser que al animal le cause sufrimiento. Por ejemplo, aquí en la zona donde vivimos es un poco calurosa y mi hija quería ponerle una camisita al perrito porque se la regalaron. Yo le dije, no, o sea, eso aquí no, o sea, porque ese perrito va a estar mal con ese calor que hace aquí. Ya, entonces es el tema, o sea, el tema de mirar. La persona tiene que analizar precisamente que hay cosas que pueden parecernos lindas, pero realmente puede ser que estamos causando un sufrimiento al animal. Vestir al animal como un lujo, maltrato, pero se hace mucho frío, requiere cubrirlo, es más pasable. Sí, claro, eso es diferente, eso es aliviar el sufrimiento, eso sí se puede. Se puede, de hecho, hasta en temas de Shabbat se puede. Por ejemplo, para nosotros los judíos tenemos muchas provisiones en Shabbat, pero si un animal está sufriendo, a veces se pueden hacer ciertas cosas en Shabbat en aras de aliviarle el sufrimiento que tiene. Por ejemplo, la Gemara habla sobre las vacas que de pronto tienen mucha leche en su ubre y eso les causa dolor. Entonces se permite ordeñarlas en Shabbat porque no está haciendo porque necesita la leche como un trabajo, sino para causarle aliviarle el sufrimiento a este animal. Y en los circos también hay maltrato, o sea,
El tema puede ser que los hocicos sí, o sea, mire que el tema de los hocicos se puede parecer un poco al tema de los zoológicos. Puede ser que se permite, pero en verdad, la mayoría a veces de los circos sí causan maltrato al animal. La verdad que sí traen mucho maltrato, pero habrán circos, sobre todo los circos que son grandes, son circos muy internacionales, a veces ellos sí tienen mejores maneras de tratar al animal y eso se podría permitir porque también está teniendo un beneficio, que lo que dijimos, se permite encerrar un animal en aras de un beneficio, sí. En caso de mantener aves encerradas en jaulas solo con mascotas, darle sufrimiento, claro que sí. Eso no está bien. No está bien tener animales así. Ya, no es bueno. De hecho, son animales que ellos deben estar libres. Deben estar libres, no deben estar encerrados. Ok, listo. Abrimos el momento de preguntas. Ahí me colabora Ok, rápido. a Israel. Con gusto. Bueno, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Ya la estimada Alicia tiene levantada la mano. Recordemos que es 1 minuto para efectuar la pregunta, para poder ser concretos y que el rep pueda contestar. Adelante, estimada. Sí, gracias, Reino. Dos preguntitas puntuales. En el judaísmo, la prohibición de carne con leche se puede aplicar también en el pez cuando se come o se cocina, si se cocinara con leche. Esa una. Y dos, en los huevos, Rabino, cuando dice que el animal no sea puro, ¿qué pasa con los huevos, digamos, de un animal? O si un animal muere en alguna forma que no está bien, ¿qué pasa con los huevos? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? Y Bueno, si, ajá. perdón, y si en la peste se considera un grupo de gatos como peste. ¿La peste cómo? En un grupo de gatos, o sea, voy a poner un ejemplo. Cerca de mi mamá hay una cantidad de gatos que usted no tiene idea. Hay una señora que tiene hasta 40, 50 gatos. Los gatos se meten y hacen mucho daño. De hecho, entran a la casa de mi mamá y hacen mucho daño. Una persona de 91 años y no sé hasta dónde se considera dañino o peste, o ya que son gatos. Sí, no, en este caso, o sea, cuando hablamos de pestes, generalmente estamos hablando de otro tipo de animales, tipo ratones, insectos y esto. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de ¿por qué se llaman pestes? Porque son animales que no entran a voluntad de la persona, vamos a decirlo así. O sea, no están entrando o se meten a la casa, no son bienvenidos. Pero acá, en este caso, es una persona que de alguna manera está permitiendo esto y esto, si bien no es considerado peste, le puede traer un sufrimiento a la persona. O sea, y también tenemos misbot de cuidar la salud y también eso no es bueno, no es sano. Una persona iba con tantos gatos porque hay muchos residuos, hay muchas cosas y ahí estaría, digamos, si bien no está trayendo un precepto y tampoco eso se considera peste, la persona podría estar afectando su salud y afectar su salud sí puede ser considerado una transgresión. Ya, tenemos la obligación también de cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, el cuerpo, el recipiente del alma, vamos a decirlo así. Entonces, sí. Ahora, con respecto a la otra pregunta que me hace, en verdad su pregunta es de alajá judía, digamos, no tiene mucho que ver aquí, pero bueno, voy a responderlo un poco. O sea, está dicho en la alajá que todo lo que proviene de un animal prohibido está prohibido. Ya, entonces, si es un animal que murió de una forma que no se debe, pues va a estar prohibido el asunto. Pero, ¿cómo es? Con respecto no me acuerdo qué fue lo que me dijo de carne y leche. Ah, de pescado. El pescado. Y con los pescados, no son considerados carne los pescados. Son considerados parve. Parve es algo neutro, o sea que no es ni carne ni leche. Como los huevos, también son parve. No es lácteo, no es cárnico, son parve. Y cuando son parve significa que de pronto, en teoría, no habría problema de mezclarlo con leche o con carne. Sin embargo, pescado con carne sí lo prohibieron Jajamín por un tema de salud que en la época del Shulchan Aruch esto generaba una enfermedad. Entonces se prohibió y hoy seguimos con esa costumbre. Ya no es una costumbre, perdón, es una ley. A pesar de que hoy no está esa enfermedad, igual quedó determinado así, nosotros no comemos pescado con carne. Pero con lácteos, hay diferencias entre sefaradín y eskenazim, pero en teoría, vamos a decir de manera general, en teoría no hay problema de mezclarlos con lácteos. Va a haber diferencias en la práctica
de judíos sefaradín y judíos askenazim, pero en teoría no hay problema con lácteos. ¿Ok? Bien, Rabino. Muy amable, gracias. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Por ahí había una pregunta en el chat, Raf, algo que preguntaban otra vez, si la esterilización de hembras para evitar la proliferación. Sí, se pueden, no, exactamente, para que no entren los gatos. Exactamente, tomar medidas. Y la persona que tiene tantos gatos no es bueno, o sea, en serio, no, porque, o sea, es que también, no solamente gato, cualquier animal que lo tenga uno, muchos animales en la casa va a ser un problema, no es sano, no es higiénico, ya no es, trae muchos problemas de salud. Claro, por supuesto. Ok, bueno, pues parece que hasta ahí tendremos las preguntas, ya no hay más manos levantadas. De cualquier pues. forma, va a estar el video subido en el canal de YouTube para que puedan consultar la clase y para poder hacer preguntas posteriores de la siguiente. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, muy buenas preguntas, excelente, les deseo todo lo mejor y bueno, que pasen buena noche, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Raf. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, amigos. Chao, chao. Shalom.